Sí, Paquita, la del barrio, que era Francisca Viveros Barradas, ella era veracruzana del estado pues de Veracruz y bueno, tomó mucha notariedad por las canciones de desamor, así como hay mucha canción romántica, mucha canción que le canta al amor anterior, al amor actual, al amor por venir. Bueno, hay canciones que le cantan al desamor y ella se convirtió, al menos en Latinoamérica, donde conocemos, una especie de símbolo de la canción del desamor y, y me recuerda bastante a Sandra Sandoval. Claro, Sandra no ha llegado. Periodista, columnista de La Última Palabra en la prensa y es miembro también numerario de la Academia Panameña de la Lengua, el doctor Rafael Candanido. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Relax. Muy buenas tardes, Malquiel. Buenas tardes a la audiencia de Radio Ancón y bueno, feliz verano, que llueve en el verano también. Es una particularidad de nuestro país y no me canso de decirlo, ¿no? Nuestras dos estaciones, la estación lluviosa y la más lluviosa. Ahorita estamos en la lluviosa, ¿no? Porque es verano y esperaríamos que, como en cualquier verano normal, haya sol, pero bueno, lo cierto es que el sol compite con la lluvia. Sí, es correcto, así es. Bueno, y ¿por qué no, Rafael? Ahora que está el día así un poco melancólico, creo que valdría la pena hablar una noticia lamentable para aquellos amantes de la música en español. Murió la icónica Paquita, la del barrio. Sí, sí, Paquita, la del barrio, que era Francisca Viveros Barradas, ella era veracruzana del estado pues de Veracruz y bueno, tomó mucha notariedad por las canciones de desamor, así como hay mucha canción romántica, mucha canción que le canta al amor anterior, al amor actual, al amor por venir. Bueno, hay canciones que le cantan al desamor y ella se convirtió, al menos en Latinoamérica, donde conocemos, una especie de símbolo de la canción del desamor y, y me recuerda bastante a Sandra Sandoval. Claro, Sandra no ha llegado a esos niveles, aunque Sandra no lo ha vivido de la manera que lo vivió Paquita, la del barrio, que en sus dos matrimonios vivió estas desilusiones y estos desamores y los plasmó en varias canciones, pero sobre todo una que, o sea, realmente es terrible, ¿no? Pero al mismo tiempo es terrible e icónica. Bueno, de momento tenemos a... Ajá. Es correcto, es correcto, es icónica y es Rata de dos patas. Hay una cantidad de calificativos, incluso dice bicho rastrero, pero que se te queda chico, se te queda chico el más pequeño, ¿no? Claro, Y alimaña y culebra ponzoñosa, o sea, ahí están todos los adjetivos y los sustantivos más ofensivos. No se convirtió pues en un clásico. Ya ha habido otras mujeres cantantes que, que le han cantado al desamor, pero Paquita, la del barrio, Francisca Viveros, fue la que llegó más lejos. Y bueno, tiene una historia interesante que es la historia de muchos lugares del mundo y acá de manera especial de en Latinoamérica. Ella solo pudo ir hasta sexto grado. Ella tenía 78 años, o sea que nació en el 40 y casi llegando al 50 por allá, en el 46, 47 y nació en una zona rural de Veracruz y le tocó una vida pues muy difícil de niña. eh, a duras penas pudo ir a la escuela primaria y por otro lado tuvo que hacer trabajo agrícola como arriar ganado, sembrar eh, alimentos
y la pasó pues difícil y se casó allí donde ella era y rápido con 2 niños pues se deshizo ese matrimonio. El esposo de ella era casado con otra, o sea, era bígamo. Y Mm. ella se enteró y eso le dio una gran pues desilusión y ya a los 20 y tantos años decide ir a probar suerte en la región urbana, pues, en la Ciudad de México. Donde ella vivía era rural y viaja a México con su hermana y allí tratan de insertar si fue, no fue tan fácil, fue bien difícil. Finalmente ella era una gran emprendedora y consigue armar un restaurante y allí cantaba y eso comenzó a atraer a artistas de gran nivel y después se casó, volvió a divorciarse y allí en ese segundo divorcio es que sale La rata de 2 patas. Y ya allí pues ¿Para quién fue dedicada esa, Rafael? al segundo esposo, Ah, caramba. el que tuvo ya en México, el que tuvo en México y bueno, se separaron y entonces ella le escribió esta canción y, y bueno, rápido fue un éxito. En esa época no era tan fácil grabar como ahora, así que ella tuvo que del, reunir ahorros de lo que ella conseguía en ese restaurante que comenzó chiquito, después es uno de los grandes lugares de México, ¿no? Que la gente llega por la celebridad en la que ella se convirtió. Pero, ¿sabes, Magdiel, que, bueno, y después llegó al mercado norteamericano, ¿no? Ujú. Ella es el tipo de historia que es bueno para nuestros jóvenes, los jóvenes relax. Y es que la fama o el avance de las personas no se consigue un día para otro. Ella lo consiguió ya madura, pues ese éxito, ¿no? Pero lo estuvo buscando y desde muy pequeña mostró pues esa garra, su voz, su talento y bueno, pienso yo que queda marcado en la persona el hecho de que cantaba al desamor, pero ella era una guerrera. Ella como persona pudo haber cantado al amor, igual iba a ser muy competente, Ujú. muy exitosa en lo que hacía. Y para llegar a ese éxito, pues haber atravesado bastantes dificultades. Dice que quien más ha fracasado es el que puede después levantarse bien con el éxito y hoy es llorada. Bueno, imagínate, cantó con Juan Gabriel. O sea, si canta con Juan Gabriel ya, o sea, ya está, pues, está todo dicho, ¿no? Ujú. Cantó con Juan Gabriel, cantó con otros artistas, se codeaba pues a ese nivel. Así que hoy México está llorando pues la muerte de quien se llamó artísticamente Paquita, la del barrio, que nació y fue bautizada como Francisca Viveros Barradas de Veracruz. Que más bien era del campo, ¿no? Como nos cuentas, más que del barrio. Sí, Ahora, era más exactamente, era más del campo. En todo caso sería Paquita, la del campo. Pero ajá. ya digamos su éxito y todo lo hizo pues ya en Ciudad de México. Ahora, Rafael, te pregunto desde la perspectiva de un filólogo, ¿no? Que estudia en sí misma la palabra, la forma en la que particularmente este tema, que es el que, digamos, la mayoría de la gente conoce, que se viralizó, se conoció ampliamente. Sí, Tú mencionabas hace un momento que utiliza muchos adjetivos, muchos calificativos. No, o sí, sea, no se sí. estila muchas veces en la música a expresar las letras con tantos adjetivos calificativos. No sé, no lo... ¿Cómo, No, no. cómo ves la estructura y el uso de las palabras? Bueno, es un desahogo. En Ah, el ok. desahogo cabe todo. Ujú. Dicen algunos entendidos que, por ejemplo, Historia de un amor es una canción que no, desde el punto de vista de la rima, no es perfecta.
Sin embargo, fue también un desahogo cuando Claro. quien la escribió, que fue Carlos Deleta, aquí hay todo también Toda una una historia discusión. que incluso BBC te Sí, sacó en un reportaje que hizo, es, sacó tus es correcto, declaraciones. sí, es correcto. Bueno, basado en una entrevista que yo le hice al señor Carlos Deleta Almarán, el autor de Historia de un Amor, él era un compositor cuando ya escribió esta canción, tenía yo creo que unas 30 canciones que ya la había escrito. La persona que se dice que era el autor, Chino Son, tenía 300, era mucho más prolífico, era más famoso como compositor y demás, pero tuvo digamos, una oportunidad, Carlos Eleta, que es que la persona que iba a Ujú. morir el día antes le dijo, quiero que ayudes a mi hermano. Y casi que le habló la muerte. Y entonces, con esa información o con ese mandato, él fue a escribir su canción. O sea, la escribió desde el corazón. Y todo el mundo no tiene, digamos, esa oportunidad y no fue, digamos que no fue de ficción, que él se la imaginó, él la vivió, la tuvo que vivir. Que su cuñada muriera, pues además, imagínate, a los 26 años, Wow. la mujer, o sea, era muy bonita, era además, tenía todos los recursos, porque su papá era apellido Casanova, era uno de los hombres más ricos de Panamá, más adinerados, y o sea, hay una fuerza. Paquita se sintió por segunda vez traicionada en su matrimonio y bueno, le dio con todo. O sea, allí está la parte entre, vamos a decir, la palabra y la emoción, el sentimiento, ¿no? Ella le tiró a matar, ahí no queda, o sea, lo mató poéticamente, Wow. al que era Pido Guerrero, al señor Guerrero, Ujú. pobre señor Guerrero. Pero bueno, consigue conciliar o reunir a muchas mujeres despechadas, pues, que ven en esa canción pues una manera de venganza, ¿no? Fue una venganza de corazón. No es que ella se puso como, vamos a decir, Juan Gabriel, que también las canciones de Juan Gabriel, Ujú. por ejemplo, esa dedicada a la mamá, por la muerte de la mamá, es una canción que exhala emoción porque no está pensando ahí tanto en la poesía, sino expresando su emoción. Y Paquita, la del barrio, pues expresó su emoción así, ¿no? Buscó entre lo más descalificante para, para poder expresar lo que sentía en ese momento, que quizás eso es lo que más resulta no llamativo. Alimaña, sabandija, imagínate. Digo, si lo miramos desde otra forma, desde, claro, porque mucha gente, como tú lo decías, utiliza la canción para identificarse, pero de por sí lo que ella termina haciendo es eso, poner allí en palabras todo el sentimiento que guardaba y capaz pudo haber dicho más, ¿no? Pero me imagino que esas Sí, fueron las que encontró en ese momento como para poder describir la situación y la forma en la que se estaba sintiendo. es correcto. Es así, así pasó. Claro que sí. Bueno, Rafael, ahora sí, tenemos otros dos Sí, perfiles que eran los que teníamos para perdón, hoy. perdón, Sí, Gabriel, claro. quiero aprovechar, perdona que te Sí, por interrumpa. supuesto. Y bueno, México nos da estas, son irrepetibles. Ujú. O sea, va a ser difícil encontrarse otra Paquita del barrio, como es difícil encontrarse otros Cantinflas. Claro. O sea, son como son símbolos de la sociedad mexicana que a nosotros nos toca fuerte porque quizás es la sociedad más cercana a nuestra cultura, que tiene esa fuerza, tiene ese empuje, ¿no? Se dice siempre que México y Argentina son las sociedades culturalmente con mayor riqueza bueno, de América Latina, pero Argentina, que a mí también me gusta mucho, como México, está como más lejana de nosotros. Claro.
pero México está más cercano, así que todos estos íconos de la música, del arte, mira por ejemplo el caso de Chespirito, ¿no? Son, son como símbolos irrepetibles, o sea, tú no puedes, nadie puede venir ahora y decir, oye, voy a imitar a Chespirito, no, eso nació allí, incluso murió cuando murió Bolaños, ¿no? El autor, ¿no? No, Roberto Gómez Bolaños, por supuesto. Roberto Gómez Bolaños, exacto. Sí, sí, por supuesto que eso es una eh, gran verdad, la influencia que ha tenido en toda América Latina, incluso, o sea, América Latina incluyendo Brasil, porque también es un país latino. Exactamente, es correcto. Y tiene sus doblajes en portugués, o sea, que también hasta allá llegó a calar. Y creo Así es verdad. que es innegable la... Bueno, tú lo puedes decir mejor que yo porque tú viviste en Brasil. Sí, sí, es correcto. Sí, hubo una novela, en una telenovela mexicana, bueno, ahí también hablar de las telenovelas, Claro. eh, que en América Latina la pionera fue la telenovela mexicana y hubo una telenovela, la telenovela se llama Carrusel, que llegó a pisarle los talones a las telenovelas brasileñas en el propio terreno, Wow. porque la telenovela brasileña tiene pues una gran fuerza. Algunas de esas telenovelas brasileñas han sido vistas en todo el mundo, en África, en Asia, en Europa. Por ejemplo, una que se llamaba La Esclava Isaura, o Gabriela Clavo y Canela. O sea, muchas de esas novelas han sido vistas en todo el mundo y un día una telenovela mexicana, Carrusel, le pisó los talones en su territorio. Imagínense. Claro, es negable. Aparte de que México es el país hispanohablante más grande. Es correcto, sí, es el más grande y después el más grande es Estados Unidos, hispanohablante. Interesante, ¿no? Cosas irónicas. Irónica, sí. Estados Unidos y bueno, eh, el presidente Trump lo primero que hizo, el primer día que llegó a la Casa Blanca, eliminó la sección en español de la web de la Casa Blanca. Pero eso es como es como un símbolo, pues una forma de decir no me interesa lo latino. Sin embargo, imagínate, hay 60 millones de latinos en Estados Unidos cuya lengua es el español. Y después le sigue eh, Colombia. Es México que eh, de los 130 millones que tiene México, la gran mayoría, los que hablan lenguas nativas son muy pocos. De esos 130 millones, no Ujú. sé si serán 3 o 4 millones, pero los que tienen como lengua eh, nativa principal el español son 120 y tantos. Después viene la comunidad norteamericana y después viene Colombia, que Colombia tiene 50 millones. También en su mayoría tienen comunidades nativas indígenas, pero son muy pequeños los hablantes de otras lenguas. Claro que sí. Lo que sí es cierto es que el español sigue siendo una de las lenguas más importantes que hay y tiene muchísima influencia, como tú Sí, lo has mencionado. Y que forma, ¿no? De también abordar un poco el legado. Suena irónico porque al final es, como tú decías, calificativos despectivos, lo que encontramos dentro de sí, la canción más icónica de Paquita, pero al final también encierra muchísimo valor lingüístico. Y, así es. y que al final, bueno, son emociones que se expresan y creo que eso es lo que hizo que fuera tan exitosa esa Sí, canción de Paquita con la que muchas personas pues se han sentido identificadas de alguna manera. Más allá también de todo lo que esto puede llegar a sugerir y creo que también tiene un nivel de jocosidad implícita, ¿no? Que quizás en ese momento exactamente. Paquita se pueda sentir mal, pero ya después uno lo mira con otro ánimo y a lo mejor no te... Exacto. Sí, Sí, o sea, te causa gracia, puede ser. sí. Dicen que, por ejemplo,
para la ópera, para el sentimiento es el italiano y el español es para el insulto. Está preparado para insultar. Imagínate. Sí, eso no es científico, pero bueno, siempre se dice eso. Claro que sí. El Bueno, inglés para los negocios. a ver, tengo que irme, Rafael, a un cambio comercial Sí, y nos queda media hora, pero vamos a hablar de dos perfiles interesantes, sí, porque cómo no. el cantautor panameño Rubén Blades, em, la semana pasada estuvo bastante en medios, incluso sacó, creo que un comunicado fue lo que sacó, ¿no? Hablando Sí, sobre correcto. que no iba a estar dando entrevistas ni nada después de haber Sí, estado en este programa de televisión donde descubre que es descendiente o pariente del gran poeta panameño Ricardo Miró. Así que, ¿por qué no sí, hablar en la segunda media hora en perfiles de estos dos perfiles? A ver, creo que vale la sí, pena refrescar, porque muchas veces hemos escuchado acerca de Ricardo Miró, sí, pero no sabemos más allá de esas obras como Patria y otras, El tambor de la alegría, por ejemplo, que recitó hace poco sí, Priscila y demás. Y del premio, por sí. supuesto, pero valdría la pena hablar un poco acerca de qué es lo que se sabe de sus raíces y sus perfiles. Bueno, si te parece, lo Vale. vemos después del cambio. Sí, correcto. Ok, nos vamos entonces a cambio comercial, no se vaya, quédese porque a la vuelta vamos a hablar de estos dos perfiles interesantes, Ricardo Miró y Rubén Blades. Eh, bueno, aparentemente ahora hay un parentesco allí, así que vamos a conocerlos con perfiles y el doctor Rafael Candanedo a la vuelta después de este cambio comercial. Ya volvemos. Y nos acompaña el profesor y doctor Rafael Candanedo todos los lunes hablando de perfiles diferentes. Hablábamos antes pues de Paquita la del barrio, lamentablemente pues falleció este 17 de febrero, se conoció y bueno, conocimos un poco acerca de cómo fue su ascendencia al mundo de la fama musical. Ahora pasamos también con unos perfiles bien interesantes panameños, uno cantante, otro poeta, aunque el primero, además de cantante, también expresa sus canciones a través de poesía, lírica, si podemos decirlo así. Hablamos de Rubén Sí, Blades y de Miró. Dos figuras importantes. Algo que me llama mucho la atención de estos dos perfiles, Rafael, es que ambos tienen nombre, Patria, tanto la canción sí, de Rubén patria. Blades como Sí, el poema de Ricardo Miró. sí, es correcto. Bueno, en el caso del Tambor de la Alegría, esa canción originalmente fue un jingle, y el autor es Juan Pastor Paredes, con la señora Carmen Landón. La señora Carmen Landón era una señora que llegó de Martinica. No Wow. había tantas mujeres, o sea, para la época de la construcción del canal, para esa época no vinieron tantas mujeres, venían, era varones. Bueno, de las pocas mujeres que llegaron en esa época, es Carmen Landón, y ella llegó a crear una fonda muy famosa en la época, en calle 12, por ahí por donde está el café Coca-Cola. Claro. Entonces, esto se convertía para el carnaval en un jardín de bailes. El área de lo que era una fonda, todo el año, para esa época ella hacía pues allí una carpa, y allí la gente iba a bailar, cuando los carnavales eran muy, muy vistosos. Y en 1918 ella con este señor Juan Pastor Paredes crearon el Tambor de la Alegría, que fue el segundo himno nacional durante mucho tiempo, hasta que llegó Patria de Rubén Blay, el, el Patria, que es de 1988. Se publicó en 1988, y Patria de Ricardo Miró se publicó en 1909. O sea, una diferencia de 70 años.
casi 80 años, mejor dicho. Ujú. 79. Entre 79, exacto. Entre el poema Patria, que es el poema de cabecera de los panameños, escrito por Ricardo Miró, fue escrito en Barcelona. Él fue designado por el gobierno del presidente José Domingo de Valdía. En 1908 fue designado cónsul en Barcelona y Rubén Blades, ya viviendo en Nueva York, publicó en, en 1988 un álbum en el que está pues la canción Patria, que es hoy la canción en la que los panameños se sienten más representados. Yo hice hace algunos meses una encuesta de cuál era la canción más eh, que los panameños se sentían más representados y estuvo, primero hubo un empate, casi empate, Ujú. entre el Viva Panamá, que es de Jim Carrizo y que la escribió en 1953. Hay que viva, viva Panamá. Esa canción es de Jim Carrizo y eh, el, la otra, Patria. Eh, Patria son tantas cosas bellas de Rubén Blades. Y después hicimos el desempate y ganó bien Patria. Patria como la canción de la que los panameños se sienten más identificados. Pero es una canción que algunas Ujú. personas me dieron algunas pistas en la investigación que hice, una investigación así urgente, pues. Y es que Patria, por ejemplo, es considerada, eh, los de Cali creen que esa patria es para ellos, y los de Perú, de Lima, creen que es para ellos, Claro. igual los de Puerto Rico. O sea, una canción bastante universal. Y algunas personas me escribieron que, bueno, siempre las personas te dan algunas pistas y me decían que pensaban que esa canción no menciona Panamá y que por lo tanto no debía ser considerada como la canción que identifica a Panamá. Eh, o sea, hay de todo, cada persona va pensando lo que cree, ¿no? Y entonces, ¿por qué no menciona propiamente Panamá? Cuando nosotros vamos eso le llaman subtexto, a aquello que no está dicho, nos damos cuenta que perfectamente él está hablando de Panamá. Es su experiencia de niño, su experiencia panameña, a pesar de que Ujú. él tiene mucho tiempo de no vivir en Panamá, o sea, de vivir así todos los días en Panamá. Él salió muy joven de Panamá. Él ahora él iba por ahí con Paquita, la del barrio. Él tiene 76 años. Paquita murió a los 78. Y el poeta Ricardo Miró, mira, hay dos cosas que son interesantes, eh, Magdiel. El abuelo de Rubén Blades, Ricardo Miró, su abuelo panameño, porque el otro abuelo era cubano. La mamá de Rubén era la señora Anolan Díaz, ella era cubana. Y, pero Ricardo Miró, él era nieto de un presidente del Estado Federal de Panamá. Él se llamaba Gregorio Miró. Mm. Y la abuela panameña de Rubén Blades, la señora Emma Bosques, era nieta también de un que fue presidente del Estado Federal. Era un general además. No estoy seguro si, creo que Gregorio Miró no era general, era un civil, pero el abuelo era general Rafael Aispuru. La, la abuela, Emma Bosques, era nieta de ese general. O sea que vamos a decir que en el encuentro que hubo entre Ricardo Miró y Emma Bosques, los dos abuelos, pues, eh, venían, digamos, de un mismo, digamos, de la élite política, Ok. porque los dos eran nietos de dos que habían sido presidentes. Yo creo que debemos darle el valor que tiene también nuestra historia con Colombia, y es que por el hecho que Colombia, y en esa época, imagínate, si hoy estamos lejos,
con las redes sociales. En aquella época estábamos más lejos, aunque sentimentalmente yo siento que nosotros no nos sentimos incómodos de ese vecino. A la hora de los amores queremos más a ese vecino que al del otro lado, Costa Rica, ¿no? Ujú. Pero el, el, el cargo de presidente del Estado Federal era un cargo muy importante y es el que llevaba el día a día en Panamá. Había hasta, aunque no teníamos ni relaciones exteriores, ni teníamos un ejército autónomo acá, siempre venían de Colombia a cuidar acá, pero había mucha autonomía. Así que estas dos personas eran de esa élite política, ¿ves? Ambos nietos el, de presidentes del Estado federal, del Estado del Istmo, y Ricardo Miró, él muy joven, mira, la obra de él, La Última Gaviota, se publicó en 1905, cuando él tenía 20 y pocos años. Y en el caso de la señora Emma Bosque, ella también escribía poesía, era una maestra y escribía poesía. Y Ricardo Miró, él, bueno, escribió, eh, tiene preludios, los segundos preludios, Ujú. y bueno, por lo que realmente lo recordamos es Por la poesía. por la poesía patria, pero él también hizo periodismo. Él hizo periodismo, bueno, lo que se podía hacer en la época, que eran periódicos, no había radio, no había televisión, eran los periódicos, él escribía en los periódicos como periodista, colaborador de los periódicos. Todavía existe un periódico, uno de los más antiguos de América, que es La Estrella de Panamá. Ese lugar allí, muchos escribían, también Gaspar Octavio Hernández escribió allí. Y él, Ricardo Miró después fue cónsul también en Londres. Tuvo pues su tiempo fuera y cuando él regresa, publica una revista que creo que ya la había publicado, que concitaba a toda la intelectualidad, que era Nuevos Ritos. Era la revista que él dirigía, una revista cada cierto, no salía tan periódica ni era tan grande, o sea, las situaciones eran más precarias que ahora, ¿no? Ujú. No era tan fácil, pero él tuvo siempre su revista, o sea, que eso le permitía también tener un liderazgo intelectual, literario en ese mundo. Y esa la mantuvo, creo que hasta los años 30 hubo ediciones de esa. Y poesía, las poesías más importantes de él son hasta el 22, 24. Rubén Blay padre nace en el 24. Así que ya era el gran poeta. Ricardo Miró también, él lo mandaron a estudiar cuando tenía 15 años a Bogotá, a estudiar pintura. Él también pintaba, imagínate. Wow. Era polifacético, periodista, pintor, poeta, pero vino todo el problema de la Guerra de los Mil Días, que fue de 1899 a 1902, y él tuvo que regresarse, así que no terminó los estudios que había ido pues a hacer a Bogotá de pintura. ¿Y qué te parece? Curiosamente, Rubén Blay, padre, nació en Bogotá. Pero, Panameño, nació en Bogotá. pero panameño, ok. Sí, panameño nació en Bogotá. O sea, la mamá que vivía aquí fue a dar a luz a Bogotá. Y allá nació don Rubén. Es algo que me llama la atención y que ahora estoy tratando de entender, ¿no? Claro. Entonces, o sea, Ricardo había ido allá, Ricardo Miró había ido a Bogotá a estudiar y eh, este hijo, él estaba casado con una señora, creo que se llamaba Rocío Grimaldo, la esposa de Ricardo Miró y de donde nació Carmen Miró, que es una persona que murió ya muy, creo que de 100 años, hace algunos años, y que fue una persona muy prestigiosa, era economista, recibió hasta un premio de Naciones Unidas por sus estudios, investigaciones de población y demografía. Trabajó un tiempo fuera, creo que en Chile, y, y bueno, Rodrigo Miró
que también tuvo la oportunidad de ser cónsul fuera de Panamá, creo que incluso estuvo hasta en la UNESCO en Francia. Él era un profesor de español, Rodrigo Miró, y es la persona que más investigó sobre, sobre literatura panameña. Es uno de los que más ha investigado. Yo creo que Me hablas de Rodrigo, el hijo de Ricardo, Miró. el hijo de Ricardo. Si estoy hablando de Carmen Miró, que era hija de Ricardo Miró, Ujú. y Rodrigo Miró, que era también el hijo. Yo ese tuve oportunidad de conocerlo. Eh, también él murió ya de bastante años, era profesor de español, era una persona muy, muy estudiosa y muy considerada porque, eh, eh, bueno, porque había tenido pues también la oportunidad de investigar, de estudiar, y además él, este, ya te digo, vivió fuera buen rato, creo que en Francia, en España, en varios lugares él fue diplomático. Yo tuve oportunidad de tratarlo, él fue miembro de la Academia de la Lengua y Ricardo Miró fue uno de los fundadores de la Academia Panameña de la Lengua en Wow. 1926 y había un cargo que era secretario perpetuo. Él fue hasta que se murió, él murió en 1940, o sea, fue del 26 al 40, bueno, fue 14 años el secretario de la Academia de la Lengua. Fue fundador y secretario de la Academia. Y por ahí viene la prominencia, ¿no? De por qué incluso el premio más prestigioso que tenemos en la literatura lleva el nombre de Ricardo Miró. Sí, exactamente. En el 42 se comenzó pues a pensar en la idea de hacer un premio nacional y allí nace el premio. Yo creo que el mismo año no le pusieron Miró, pero sí hicieron el premio, pero rápido todos estuvieron de acuerdo que creo que en el 43 por allí estuvieron de acuerdo que el premio, que tiene 4 categorías, se llamara Ricardo Miró. Eh, Alguien decía ahora con este descubrimiento, Rubén Blades dice aquí, muchos somos hijos de Miró, bueno, literariamente, ¿no? Eso sí me gustó. Sí, Y sin duda, pues uno de los premios más prestigiosos que tenemos, sí, incluso me atrevería a decir en la región, ¿no? sí. Él es, bueno, es prestigioso y en la cuantía, Panamá allí se ha puesto adelante, son $15,000 cada categoría y en los otros países, incluso países que tienen más recursos que Panamá, Ujú. no llega a esos niveles. O sea que, y eso se le debe en gran medida a Gloria Young y a Mireya Moscoso. Gloria cuando era diputada y Mireya Moscoso presidenta, ella, Gloria pues la convenció de que debía ser una cuantía importante de la que debía dotarse el premio, que tiene poesía, tiene novela, tiene cuento, tiene ensayo, tiene teatro, son 5 categorías. Y que sin duda, pues es muy disputada. Eh, Sí, Cada año muchos mandan sus obras sí, que son obras muy buenas, muy competitivas sí, y que tienen sí, altísimo nivel. O sea, que creo que no hay tutía entre ninguno de los participantes el nivel de rigurosidad que tienen estas obras y también de cómo se escogen. sí, y le dan categoría al país. Totalmente. Que, mira, que Sí, quizás eso es tema de otra conversación, Rafael, pero creo que, mira, y lo comentaba hace un momento con alguien acá, somos muy de criticar, ¿no? Pero no miramos otras cosas en donde se ha buscado sí, crecer y en el ámbito literario, o sea, Panamá tiene una sí, riqueza literaria sí, increíblemente claro, extensa y muy buena. Y eso vale la pena resaltarlo. exactamente. Y tienes toda la razón. Y bueno, sobre Rubén Blay, él fue una persona, de Rubén Blay se conoce mucho, Ujú. pero él es una persona muy especial. Él estudió en el Instituto Justo Arosemena, la primaria, y después la secundaria estudió en el Instituto Nacional.
Y cuenta en el Instituto Nacional que cuando él estaba allí, él, bueno, era una persona, no sé si decirlo polémica, una persona diferente, diferente y se le iban a quejar, tenía un liderazgo y se le iban a quejar los colegas que, por ejemplo, en el equipo de fútbol solo Ujú. metían los que tenían un pie bueno y un gran pie y dejaban por fuera algunos que eran virtuosos del fútbol, pero que no, o sea, se sentían discriminados. Entonces él hizo un equipo de los discriminados Wow. de fútbol y se cuenta todavía entre los de esa época que una vez jugaron con el equipo, digamos, el oficial, y que un cojo metió el gol. Pero bueno, interesante dato y aparte institutor, ¿no? Que creo que también tiene Sí, todo el sentido por el legado que ha dejado el Instituto Nacional, sobre todo en la sí, formación de ese nacionalismo, ese espíritu sí, patriótico que tanto rescatamos y que tanto fervor nos hace sentir y que casualmente, ¿no? Terminando el año y empezando este con esa siembra de banderas interesantes en todas partes, sí, como que no hay una sí, fecha específica como para decir. sí, ya no hay, es verdad, ya no hay fecha específica. Cualquier día es la fecha. No, pero interesante esa historia. O sea, ahí estaban todos los que no habían metido en el equipo oficial. Él los recogió y hizo su equipo y jugaban y les levantó la autoestima a los que querían jugar fútbol y no les permitían, pues, porque tenían algo. Y ahí había un cojo, había uno que manco, o sea, todos los que no tenían las condiciones físicas para estar en el otro equipo, ¿no? Y Y no es fortuito, entonces todo el desempeño, todo el legado que le ha dejado no solamente a Panamá, sino a Latinoamérica, dice una de las es, canciones que es correcto. de Sí, lejos se ven las caras, pero nunca el corazón, esta, sí, la de plástico, sí, que es más que nada una crítica social, ¿no? por Y supuesto. buscar reforzar la identidad latinoamericana. Creo que eso pues, es Sí, un legado que deja Panamá, no solamente Rubén Blades, sino que deja el país a toda la sí, región. sí, sí, él tiene esa visión que se tiene desde Panamá sobre Latinoamérica. O sea, nosotros tenemos nuestra patria que es acá, están tendida sobre un istmo, como dice Ricardo Miró, Ajá. pero al mismo tiempo tenemos una patria más grande que es Latinoamérica y creo que él eso en todo momento y los otros latinoamericanos han sabido reconocerlo, que Rubén Blades se siente pues como esa segunda patria, esa patria más grande, ¿no? Que es Latinoamérica. Y lo otro que quería decirte, Magdiel, no sé si tú sabes que él estudió Derecho y Sí. en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y en gran medida él dice que siempre fue buen alumno, es lo que nunca he visto que eso es privado, ¿no? Nunca he visto ¿cómo se dice? Sus calificaciones, pero todos dicen que él era buen alumno, pero él tenía siempre muchos encontrones con los papás porque los papás querían que él estudiara, pero él estaba era en los bailes y él cantó desde muy joven, primero de manera así artesanal, pues en fiestas y todo, y ya después con un grupo muy interesante que se llamó Los Salvajes del Ritmo, que dejó buenos aportes a la música. Yo tuve la oportunidad de conocer y tratar, ahora no me acuerdo cuál es el nombre, pero es apellido Barroso, que era de ese grupo y eran compañeros de universidad, o sea, de la misma época, y hizo mucho furor ese grupo, él estuvo allí, o sea, él comenzó, digamos, su carrera artística en Panamá, en esto. Pero lo interesante es que cuando tuvo que hacer su práctica en Derecho, también él es atípico, fue a Isla de Coiba, que era donde estaban los presos, Wow. era una isla penal, y fue a Coiba, y de allí salió una de las primeras canciones de él, que se llama El Cazanguero. El Cazanguero, que de repente varios oyentes la deben haber escuchado, que es la historia del espantapájaro. En Coiba tenían
bueno, en la época pues que eso era Ujú. una colonia penal, tenían sembradíos de arroz, de maíz, de otros granos, y entonces los pájaros se van cuando recién los siembran, los pájaros van a comérselo. Entonces la canción va contando que se vestían pues así y iban a hacerle como para espantar a los pájaros. Y de ahí surgió esa canción que se llama El Cazanguero, o sea, todo lo que él tenía todos los días que levantarse tempranito para ir a espantar los pájaros que no se comieran los granos. Porque en la mañana, como todavía no hay sol y eso, entonces los pájaros aprovechaban para irse a comer los granos que habían sido sembrados. Dime que no es interesante. Por Y supuesto esa que sí, canción no, y no me se sabía llama ese dato tampoco, ¿ah? El Cazanguero, se llama la canción. Nos ha puesto O en... sea, él ya era una persona, desde pues muy chico, una persona creativa, imaginativa, y él siempre ha dicho que su gran motivadora era su abuela, esa abuela Emma que, bueno, tuvo, tuvo pues esta relación del papá de Rubén con Ricardo Miró. Bueno, ahí se ve un poco de dónde vino esa influencia, Rafael. O bueno, tratando de hilar un poco todo este rompecabezas que se ha armado. Te agradezco nuevamente por estar un lunes más aquí con nosotros en Perfiles. Hoy pues con perfiles como siempre interesantes. Enviándote un abrazo. Será hasta la próxima semana, si te parece, Igualmente, para así es. seguir hablando acerca de perfiles de Panamá y el mundo, ¿no? Para poder conocer un poco de sus trayectorias. Bueno, fuerte abrazo, Magdiel, y también a cada uno de los miembros de tu audiencia. Por supuesto que sí. Bueno, son las 4 de la tarde, hora de irnos a nuestro próximo cambio comercial. Antes, te quiero decir que este verano protege tu piel con el nuevo bloqueador solar 90 SFP de Nevada. Ideal para playa, piscina y actividades al aire libre. En tu equipaje de carnavales no puede faltar el nuevo bloqueador solar 90 SFP de Nevada. Encuéntranos en almacenes, farmacias y supermercados. Distribuye Inversiones Elim. Nos vamos a cambio y ya regresamos con más de Relax.